Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Aquí estamos de nuevo saludándolas y deseando que el tema que traemos hoy sea de edificación, que sea de bendición para cada hogar, para cada persona, y que así mismo nosotras también podamos recibir, porque nosotras mismas necesitamos de lo que se está dando. Dice que los primeros que recibimos somos nosotros, ¿verdad? Pero aquí estamos, hermanas, saludándolas y estamos al servicio de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. A mí me llama mucho la atención de que el Señor en varias partes de la palabra nos dice que Él ya nos ha santificado, ¿verdad? Y entonces bueno, muchas veces yo sé que también a ustedes les ha pasado, nos preguntamos tantas cosas, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que la Biblia dice también que necesitamos liberación. Yo sé que yo he sido ya libre, ¿verdad? Pero en una ocasión yo platicaba con una sierva del Señor y me decía ella que teníamos que, y bueno, y viéndole la palabra también, porque el Señor lo dice, que Él nos va a santificar por completo, dice, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Nuestro espíritu ya recibimos la libertad, porque la palabra lo dice, y al confesar el nombre de Cristo, nosotros fuimos libres. Pero esa libertad tiene que reflejarse también en nuestra alma y tiene que reflejarse en lo que nosotros transmitimos a través de nuestro comportamiento, de nuestro testimonio, de nuestras actitudes, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros no es nada más de creer, no, que tenemos que reflejar la luz de Cristo en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a reflejar? De acuerdo a cómo Él está siendo formado o dejamos nosotras que esté siendo formado en cada una de nosotras, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo mucho, hay un versículo de la Biblia que me gusta mucho, que dice que la liberación es el pan de los hijos de Dios. Y sí, realmente yo creo que sí, porque son varias cosas de las que tenemos que ser libres. Somos libres de algo, viene luego y se manifiesta otra cosa, porque el Espíritu Santo saca a luz todo lo que está oculto, dice la palabra de Dios, ¿va? Entonces, viene el Señor y día a día, al menos a mí, día a día, el Señor me muestra algo que realmente yo tengo que votar, que yo tengo que pedirle al Espíritu Santo me ayude a sacar de mi ser. ¿Por qué? Porque realmente yo anhelo servir al Señor, yo amo al Señor. Entonces, hablábamos la vez pasada, los programas anteriores, sobre los complejos, ¿verdad? Y cómo el complejo nos viene como que se viene a manifestar en nuestro comportamiento, en creernos superiores a otros o creernos inferiores a otros, ¿verdad? Y hablábamos siempre de que es necesario que encontremos ese equilibrio. ¿Tú tienes algo para nosotros, Telmita, para hacer una pequeña reseña de lo que hablamos los otros 2 jueves? Sí, hermanas, estábamos hablando sobre los complejos, sobre las actitudes que se toman cuando las personas se sienten acomplejadas, aunque no reconocemos que manejamos ciertos complejos, se empieza a reflejar hacia los otros, ¿verdad? Con actitudes. Por ejemplo, yo decía, voy a enumerar aquí algunos así rápidamente, donde decía que los vicios lo que hacen es hacer cosas repetitivas y tomar personalidades que no existen realmente en ellos a través de los vicios. O sea que a través de los vicios se ponen valientes, hacen cosas que no están en puede ser también por el alcoholismo, la drogadicción. Y luego vemos aquí lascivia, que es igual a un apetito inmoral sin amor, pero porque esta persona está insatisfecha, es parte de una insatisfacción por los mismos complejos.
porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, dice, ¿verdad? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, y todos son personalidades que tal vez no quisiéramos tener, pero el mismo complejo nos hace actuar de esa manera. Todo esto se vuelve un vicio del alma, era lo que decía la vez pasada. Esto provoca las aberraciones y violaciones que las personas acomplejadas lo hacen por sentirse inseguras, ¿sí? Insatisfechas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ya repetimos, todo esto, todo lo que dijimos, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, porque la idolatría también es parte de eso. Entonces nos damos cuenta que desvalorizamos realmente lo que es la personalidad que Dios nos dio. Amén. 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 Fíjate que yo quisiera que fuéramos a Marcos 7:21, porque aquí se nos confirma lo que tú nos acabas de decir en este momento. Sí. ¿Verdad? Entonces, por favor, hermano, Marcos 7:21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Verdad? Ahora, fíjense que aquí no se nos dice que los pensamientos salen de nuestra mente, sino dice del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, porque definitivamente los pensamientos son parte del alma, ¿verdad? Entonces dice los adulterios. Cuando hablamos de adulterios, inmediatamente nosotros pensamos que se trata únicamente de cuando se traiciona una relación sentimental, ¿verdad? O se traiciona dentro del matrimonio, a cualquiera de los dos puede tener una traición, pero los adulterios hemos aprendido nosotros que cuando se adultera pueden ser en muchas situaciones. ¿Qué me puedes decir tú, Telmita, respecto a los adulterios, que precisamente no estamos hablando nada más de sexual? Porque puede haber un adulterio, y es que la Biblia es bien estricta en cuanto al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento nos habla que con solo ver ya se adultera. Sí, el adulterio empieza por el alma, por la mente. Con solo que lo estemos pensando, algún engaño, porque el adulterio es un engaño, es profanar algo que está ya consagrado a un lugar, ¿verdad? Entonces el adulterio puede ser también en que nos estemos, como decía usted, no precisamente sexual, ni matrimonial, no que, por ejemplo, nosotros estamos yendo a un lugar, a una congregación, pero estamos pensando hacer otra cosa, que no es. Estamos como adulterando los sentimientos que debieran de ir rectos, ¿sí? Debieran de ir por un camino. Y resulta que se da como un engaño, como algo que no, que está, como cuando dicen, la leche se adulteró porque le echaron agua, porque hicieron otra cosa, ¿verdad? La crema, también le echan agua. Hicieron maicena, hicieron, todo lo que... Entonces, ¿sí? Entonces, eso se llama adulterar, que ya no es la esencia del alma, sino que ya va con la mente sucia. Sí, y es que fíjate que ese adulterio también tiene que ver mucho con por ejemplo, uno puede decir, bueno, ahorita el adulterio está, no estoy hablando de adulterio matrimonial, ¿verdad? Ni sentimental. Estoy hablando de cambiar algo que está original. Por ejemplo, si te das cuenta ahorita, bueno, nosotros lo conocemos de esta manera actualmente, las cosas chafas. Miren, este de marca, este chafita, así se dice, ¿va? Entonces, todo se está tratando de tergiversar, todo se está tratando de que se está tratando de engañar a las personas de lo que realmente es la verdad.
Hay mucho adulterio ahorita porque miramos nosotros en la televisión y miramos tanta desinformación, miramos tantas cosas que realmente uno dice, lo confunden más. Entonces, el adulterio es aquello que nosotros, como tú dices, Telmita, nos salimos de lo recto, de la línea recta que tendríamos que tener, ¿verdad? Yo quisiera que nos volviera a poner Marcos 7, 21 y 22 y me lo dejara en pantalla, por favor, hermano. Fornicaciones, aquí sí estamos hablando, ¿verdad? Ya de lo sexual. Los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Dice que esos son obras realmente que vienen de adentro del alma, vienen de lo que está, de qué es lo que hay dentro de nosotros. Porque dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca, pero también de la abundancia de lo que hay dentro de nosotros se va a manifestar tarde o temprano. Se van a dar cuenta que lo tenemos, ¿verdad? Las fornicaciones, sabemos que todas estas cosas son las que van en contra de lo que al Señor le agrada. Todas estas cosas son las que realmente no nos dejan como que caminar, avanzar en nuestra vida espiritual. Y el problema, como yo les decía, está en que todo esto ya no es si lo ejecuto, solo con que lo piense. Solo que con lo que lo piense. Dice la palabra del Señor, hay de aquel que le diga fatuo a su hermano. En otras versiones dice que le diga tonto, porque ya es como que si lo hubiera matado. Entonces, no es únicamente que uno lo haga, sino que uno tiene que darse cuenta de lo que es esto y luchar y permitir que el Espíritu Santo venga y nos redarguya. Y cuando ya nosotros estamos redarguidos, nosotros pidamos, nos arrepintamos y pidamos perdón por estas cosas. Y sobre todo, pues si lo estamos viendo en la palabra, vamos a trabajar, porque todo se necesita de un esfuerzo, todo se necesita de un trabajo, entregarle uno todas estas cosas a Dios para que Él, con el poder de su Espíritu Santo, venga y las desarraigue, sea cual sea la raíz, las desarraigue de nuestros corazones. Decía Telmita, porque todo esto nos trae definitivamente, ¿verdad?, a cosas aberraciones, ¿verdad? Hay tantas cosas que nosotros podemos ver ahorita y uno se pregunta, pero ¿cómo? Yo hablaba con la señorita que trabaja con nosotros y me decía, es que ya no tienen conciencia. No, le digo, no se tiene conciencia. Ya actúan como... Hay tanta maldad, ¿verdad? Y yo creo que es tiempo que nos paremos y le digamos, Señor, ayúdanos a nosotros, porque somos nosotras las hijas de Dios, los hijos de Dios, los que hemos creído en Él, que tenemos que realmente prepararnos porque la batalla está fuerte y viene mucho más fuerte. Entonces, yo quisiera, dice, manifiestas son las obras de la carne. Esto ya lo dice en Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, dicen, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. No me lo vas a quitar, por favor, hermano. Aquí dice, manifiestas son las obras de la carne. Y me llama la atención que primeramente nos habla de todo lo que tiene que ver con nuestro deseo carnal, ¿verdad? Porque el adulterio viene por un deseo carnal, la fornicación de la misma forma, ¿verdad? En la inmundicia y la lascivia. Pero en el 20 nos dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Telmita, ¿por qué será que acá nos hablan
y herejías, dice. En el 20 yo siento como que cuando nos está hablando de idolatría son y hechicería, y nos habla también, vamos a ver, de herejías. Esto como que yo siento como que viene más a marcarnos algo en el área, no de la carne, sino que más en el área espiritual. Es que sí, cuando hablamos de que ya eso estaba en la mente ya está trabajando las cosas, pero aquí arriba en Marcos hablamos lo que la carne dice, pero lo que afecta espiritualmente, lo dice Gálatas, ya son manifiestas las obras de la carne, dice, porque ya aquí ya lo pensó y aquí ya lo están ejecutando prácticamente. La fornicación, la idolatría, acuérdense que la idolatría y la hechicería y la herejía es algo que no le agrada a Dios. Y entonces, cuando tenemos este tipo de menosprecio a nosotras mismas, las personas empiezan a buscar ayuda por otros lados. Por ejemplo, como Dios no me respondió, entonces me voy a buscar a las hechicerías, ¿sí? Pero Sí. porque ya está en la carne, ya está en el alma ya está manifestando lo que su carne le está pidiendo, ¿sí? O la carne ya está ejecutando lo que el alma está pidiendo, al revés. Y entonces todo esto de la idolatría, sabemos nosotros que a Dios no le agrada. Todo lo que estamos mencionando no le agrada a Dios, porque de eso es lo que Dios quiere sanarnos, sacarnos de toda esa inmundicia, porque eso es lo que se vive en el mundo, ¿no? Entonces, cuando ellos dicen las herejías, las disensiones, los pleitos, que a veces uno por gusto está peleando, el alma le gusta. Hay gente que no sabe ni por qué le gusta estar peleando, porque tiene complejos, se siente necesitado de estar sacando la insatisfacción que tiene dentro de la persona. Pero ya es el alma que está trastocada. Y entonces yo veía todas estas situaciones que están acá. ¿Qué es lo que hacen? Les vuelvo a repetir, desvalorizan el alma. ¿Por qué? Porque entonces el alma, acuérdense que la que vino a sanar Jesucristo es el alma, a recoger almas. Amén. Y entonces a través del alma ya restaurada viene el Espíritu Santo, ¿no? Ya. Entonces, cuando el alma está desvalorizada, ya no le importa hacer lo que, solo viven lo que las personas consideran que es lo que les satisface, ¿sí? Dice que quieren llamar la atención. Ellos quieren llamar la atención de una manera u otra. Esto implica que los que trabajamos esto implica que nosotras que trabajamos en el área de administración, debemos discernir cuando esta persona llega con estos problemas, aunque ellos no sepan qué problemas sean, las personas que estamos en esa área, tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo para poder discernir muy bien qué espíritu es el que se está moviendo en esta persona. Porque puede ser que, acuérdense, cuando entra uno y se vienen todos de invitados, porque uno jala al otro, ¿verdad? Si hay deficiencia en el alma de sentimientos, ya trae la inconformidad, trae los pleitos, trae todo. Se unen todos en una cadena. Amén. Se vuelve una legión, ¿sí? Sí, y dice que entonces nosotros tenemos que decir muy bien qué espíritu está trastocando en ese momento, pero a lo que vamos el tema realmente es de los complejos. ¿Por qué se origina todo esto? Porque en algún momento en el vientre, en el crecimiento, tuvimos trastoques a la hora de la formación del alma. No hubo satisfacción en las personas que tuvieron a sus hijos, no hubo satisfacción de crearlos, no pudieron crearlos y empezaron a acusarlos de que por culpa tuya yo dejé de estudiar, por culpa tuya yo hice esto, o por culpa tuya, o porque, qué sé yo, palabras que uno inconscientemente dice también. Y lleva a las personas a seguir una cadena ancestral, porque entonces se vuelve una cadena. Como así me trataron a mí, así empiezo a tratar a todo el que se me pone enfrente. Y no es así. Pero para eso hablábamos la vez pasada, es la invitación de conocer a Cristo. Amén.
para Amén. sanidad de nuestra alma y restauración de nuestra alma. Fíjate que cuando estábamos leyendo, cuando ahorita que estábamos leyendo y decía idolatría y hechicerías, fíjate que la idolatría para mí, que llega un momento en que uno se olvida de Dios. Entonces, el ídolo como que uno se vuelve su propio ídolo. Yo quiero esto y yo lo voy a conseguir. Y no me Puede importa sobre quién voy a pasar, no me importa qué tengo que hacer, no me importa qué tengo que pagar. Entonces, es donde se busca la hechicería. Cuando se busca la hechicería es porque hay idolatría en el alma de uno. ¿Por qué? Claro. Porque queremos ocupar el lugar de Dios. Dios no me lo... Mira, todo lo que tenemos o lo que no tenemos está en las manos del Señor. Si Él es su voluntad, no lo da. Y si no es su voluntad, no nos lo da. Pero eso de querer uno algo que uno sabe que no se le va a dar, porque por lo regular cuando se busca la hechicería es cuando uno quiere hacer su voluntad y no acata la voluntad de Dios en nuestras vidas, no acatamos la voluntad del Señor. Ahora ya en Cristo aprendemos que todo obra para bien. Aprendemos que cuando algo se nos aleja es porque el Señor lo está alejando, ¿verdad? No es porque yo lo quiero, no. Ya aprendimos de alguna manera a través de la palabra que prevalece la soberanía de Dios y prevalece la voluntad de Dios en todo lo que sucede en nuestras vidas. Entonces nos damos cuenta que tú decías que se desvaloriza el alma, ¿verdad? Entonces tenemos que, fíjate que una de las cosas importantes, y yo platicaba también con unas hermanas y me decían, es que yo nunca me he ministrado. Y hubo una que me dijo, yo no me he ministrado porque todo lo dicen. Entonces le dije yo, no, al menos le dije yo, en Fortaleza de Sion, las que están en la administración saben por qué están ahí y quién las puso ahí. Porque este no es un compromiso con hombre, este es un compromiso con Dios. Y porque yo le decía, pero ni a mí me cuentan ellas lo que pasa en administración, a no ser que haya un problema de que alguna vida peligre, ¿va? Ahí sí, pues ustedes nos dicen a nosotros. O que calculen ustedes que ese caso necesita que sea el pastor o la pastora que lo mire. Por lo contrario, eso le dije yo a esta persona. ¿Por qué? Porque nos meten temor. Y como estamos acomplejados, entonces es necesario que busquemos la administración. Yo la busco. Y cuando yo me siento mal, ahí está la Telmita y la llamo. Fíjate, Telmita, que estoy sintiendo esto y esto no es de Dios. Porque uno lo sabe. Uno sabe que cuando anda buscando uno enemistades, cuando ando peleando, cuando tengo celos, puede ser celos de las mismas hermanas, Sí, tanto de la iglesia como carnales, ¿verdad? así es. Que hay envidia, ¿ves? Porque puede ser que hay envidia en una de nosotras. Yo recuerdo que en una ocasión, ya hace años, pero yo ya era cristiana, todavía no era pastora, pero sí ya trabajaba fuerte en la obra. Y esa vez yo ni me imaginaba, y estaba en un discipulado de mujeres. Y ahí estábamos orando cuando el Señor, en ese momento, me dijo, sos envidiosa. Dios mío, dije, pero así me dijo el Espíritu, sos envidiosa. Bueno, y entonces, cuando terminó el servicio, el discipuladito, me acerqué a mi líder y le dije, fíjate que quiero que ores por mí. Sí, me dice, ¿por qué? Porque soy envidiosa. Ella se fue, porque me dijo, se me quedó viendo así como quien dice, ¿qué te pasa? Entonces cuando ya me vio así, yo le dije, es que es cierto, soy envidiosa y yo no quiero tener más envidia, porque eso me va a mí a retrasar en mi crecimiento espiritual. Entonces, el Señor en determinado momento nos puede decir,
si somos envidiosas, si somos pleitistas, si somos celosas, si somos iracundas, ¿verdad? Y tantas otras cosas, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta, nuevamente busquemos ministración, no con cualquier gente, tienen que ser personas que son sabias, que son maduras, que el Señor las ha preparado, no únicamente dentro de la iglesia, no únicamente con la palabra. Muchas veces las que ministramos ya hemos pasado cosas bien fuertes y bien duras, que hemos tenido que pelear con potestades, con principados, hemos tenido, y ahí es donde nosotros nos damos cuenta y podemos trasladarle a las que vienen atrás de que tenemos un Dios de poder, y de qué manera el Señor viene y a través de la administración viene y nos limpia. Y en la administración, yo creo que para la administración es necesario que entendamos que para poder entrar a la administración tenemos que ser humildes. Porque la humildad es cuando yo reconozco que no soy autosuficiente, que no tengo el poder para quitarme yo misma las cosas, sino que tiene que ser el Espíritu Santo a través de otra persona igual que yo, otra persona que ha vivido y que ha tenido las experiencias de ser sanada a través de la administración por medio del Espíritu Santo y de la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Esto es bien interesante, porque en la administración, como decía Telmita, nos disciernen qué hay, ¿verdad? A veces a uno no le gusta lo que le dicen, ¿verdad? A uno no le gusta. Fíjense que cuando yo les hablo de mi vida, porque no puedo hablar de otra vida porque no estoy autorizada, pero por ejemplo, yo recuerdo que hace muchísimos años, yo todavía me tienen que limpiar, porque no soy perfecta, pero hace muchos años estaba peor. Entonces yo recuerdo que yo pasaba al altar a llorar y tanta cosa, y de repente llegaba una hermanita a ministrar y me decía, así dice el Señor, tienes esto, tienes lo otro, tienes lo otro, y tienes que hacer esto y esto y esto. En el momentito que me lo estaba diciendo, ahí me ponía bien molesta, me enojaba. Yo me estoy ministrando aquí con ustedes ahorita. Y le decía yo, ¿y esta quién se cree? Para venirme a decir eso. ¿Quién se cree para decirme que soy orgullosa? No, pues, ¿me entienden? No nos gusta. Pero ya el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye. Salía bien enojada del servicio, del culto. Fue en una iglesia donde yo conocí a la hermana Telmita. Entonces, salía bien enojada y todo, pero ya en mi casa, fíjense que el Espíritu empezaba a hablar. Empezaba a hablarme y entonces ya empezaba yo. Hermana, tiene razón. Porque en esto y en esto y en esto y en esto, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque la que nos ministra nos va a confrontar con lo que hay, con lo que se está moviendo dentro de nosotros. Y nosotros tenemos que autorizar para eso que de alguna manera hemos dejado entrar, tenemos que autorizar para que eso salga y renunciar y echar fuera todo aquello que realmente nos va a estorbar en nuestra vida espiritual. Nos va a estorbar alcanzar esas grandes promesas que Dios tiene para nosotros. Y no les estoy hablando de promesas materiales, hermana. Les estoy hablando de promesas propiamente espirituales, que son las que nos van a sostener en estos últimos tiempos. Entonces, hermana Telmita, ¿qué me puedes tú decir que tienes tanta experiencia en la administración, ¿verdad? Que ya de último te salen agradecidas, ¿verdad? Tal vez al principio no, pero... Lo que sucede que en la administración, a quien tenemos que confrontar es a lo que nos está lastimando. Amén. A lo que nos está haciendo daño. Entonces, porque si venimos y en una administración se acuchucha, se dice, pues tiene razón, y yo, qué sé yo, que vayan a administrarse. Pobrecita. Y uno llega a sobarles el hombro, decirle, no tenga pena, se va a solucionar.
entonces lo que estamos haciendo es sobarle el alma, solo manosearle su alma, y no hay sanidad. Cuando se confronta el alma en la administración, a cualquiera le duele. Pero acuérdense que cuando uno saca, por decir, uno de aquellos nacidos que salen para sacar lo purulento que está ahí, duele, duele. Hay que Tiene que apretar. doler para encontrar la sanidad. Si no duele nada, ¿para qué nos vamos a ir a buscar sanidad? Está doliendo, me está ocasionando problemas en mi hogar, me está ocasionando problemas con mi pareja, con mis hijos, esa parte. Pero yo a veces me ministro por la economía, pero hay dolor, hay que ver por qué. Entonces, en una administración, yo sé que Dios es bueno y es fiel, llega a tocar la parte dolida y a extirpar lo que el alma está manipulando, ¿sí? Y haciendo doler las tres partes del cuerpo, más a toda la familia o a las personas que tienen alrededor. Pero la administración es buena y nunca sientan ustedes que se les está acusando, al contrario, se les está confrontando. Esa es la administración. Llegan y entonces la sanidad la van a alcanzar porque lo que sus ojos no ven, por el espíritu se ve qué tipo de sanidad necesita la persona. Entonces yo como parte del Ministerio de Administración les invito a que busquen administración, hermanos. Miren, aquí en la iglesia, que Dios bendiga al hermano pastor, ha mantenido al día todos los ministerios. Nosotros no hemos dejado de ministrar ni un solo día de los que se ha estado la pandemia, que se cerró, que no se cerró. Aquí se ha trabajado. O sea, aquella persona que se sienta que este tema los está confrontando, es que yo padezco algo de eso, es que yo tengo esa idolatría con mis propios hijos, es que yo tengo tal cosa. Entonces, si les está confrontando el tema, busquen administración, ahí está el área de administración. Les digo, no son muchas las personas que estamos en el área de administración. ¿Por qué? Para guardarle su alma y su personalidad, su vida, su manera de, ¿qué les digo yo? Personalidad, hay otra palabra que no me sale ahorita, pero que cuidarles su integridad, ¿sí? Entonces, no somos un montón, pero Dios ha bendecido al grupo de administración. Amén. Amén. Y es de pedirle bastante, y ya que tienen la oportunidad, si alguno de estos temas que se han dado aquí, en estos puntos que se han tocado, está afectándoles, pónganle atención, pónganle mucha atención. ¿Por qué? Porque si no, estamos no solo destruyéndonos nosotros, aún en Cristo, hermanas, aún estando en Cristo, estamos destruyendo a otras personas. Y después, nosotros salimos, las personas salen bien y a las que afectamos las dejamos dañadas. Es delicado. Si yo he sido acomplejada, y se lo digo a ustedes, a mí y a todas las que estoy escuchando, me encontré que sí soy acomplejada porque siento que a mí nadie me quiere, así como dice, a mí nadie me quiere, a mí nadie me obedece, nadie me pone atención. Pongamos atención nosotras con nosotras mismas. Necesitamos de ser libres de ese punto que nos está molestando. Nosotros en este programa tenemos, para que nos dé tiempo, irles marcando traemos cómo debemos actuar en este caso, si encontramos si encontramos aquí alguna de las partes que nos está afectando, porque a cualquiera leemos todo y nos damos cuenta que más de algo está afectando. Amén. ¿Verdad? Y aquí tenemos... Solo un momentito, Telmita. Solo quiero darle las gracias a las hermanas que nos están reportando cómo está la señal, cómo está el audio. La hermana Sandra Bell dice, buenas tardes, hermanas, que el Señor las bendiga. La hermana Leticia Solórzano, Claudia Alegría, Claudia Sabán, Yoli Delías, Silvia Lucero, Silvia Judith Serna, la pastora Serna, Carolina Tobal de Fuentes, también está la hermana Dorita Guevara, Lili Quiñones, que Dios me las bendiga, Dora de León, y que el Señor pues esté poniendo el conocimiento en el corazón de ustedes
no solo para nosotros, ¿verdad? Pero en algún momento el Señor también nos va a utilizar a nosotras para poder ministrar, para poder dar esa palabra de liberación a otras mujeres, ¿verdad? Entonces, la hermana Telmita nos estaba hablando qué pasos a seguir para poder actuar en caso que nosotras pues detectemos o el Señor nos muestre en este programa si tenemos alguna de estas cosas de las que hemos estado hablando. Entonces, hermana Telmita, por favor, nos puede hablar relacionado a cómo podemos hacer nosotros para tomar la autoridad, ¿verdad? Y en nombre de quién la tenemos que tomar. Sí, estaba viendo que por si nos identificamos con cualquiera de estos temas, de estos puntos que se dieron, tenemos el primero que dice tomar autoridad nosotras mismas, en nuestro cuerpo, nuestra alma, tomar autoridad. Sí, yo estoy haciendo esto y yo en nombre de Jesús tomo la autoridad de mí misma, ¿sí? En Romanos 13:13 dice, andemos como de día honestamente, no en glotonería ni borracheras, no en lujurias ni en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, esto quiere decir que en Romanos tenemos uno de los consejos. No andemos, dice, tomamos autoridad en nosotras. ¿Está bien? ¿Saben cómo es tomar autoridad, hermana pastora? Es que nosotras realmente reconozcamos y le hablemos a nuestra alma. Amén. 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 Sí, la número 2 quisiera que por favor me pusieras el versículo 13:13, porque hemos hablado mucho respecto a que somos la luz y la sal de la tierra. Y aquí se nos habla, andemos como de día. No es que sea de día, sino que andemos como de día, o sea, en claridad, en luz, no escondiendo nada, pues. Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y en borracheras. Y uno dice, bueno, ¿cómo va a ser esto, verdad? Pero muchas veces se nos va la vida en glotonerías realmente. A mí me pasa a veces, digo, el Señor, tanto solo come, no, ¿verdad? En borracheras, no en lujurias y lascivias, y no andar peleando, hermanas, y no envidiar, porque la verdad es que yo creo que la envidia la vamos a derrotar cuando nosotros pongamos atención a lo que la palabra nos dice, ¿verdad? El Señor a cada uno de nosotros nos da una medida de fe y a cada quien Él también le da lo que necesita. El Señor nos da lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos podemos ubicar donde el Señor nos ha puesto y con lo que el Señor nos ha puesto, no vamos a andar envidiando. La Biblia en Proverbios nos dice, no envidies el bienestar del malvado, o sea, ¿por qué vamos a envidiar que aquel tiene esto, que aquel tiene el otro, que aquella, miren cómo se viste, que miren qué caro? ¿Por qué vamos a envidiar eso? Si el Señor nos dice que no envidiemos el bienestar del malo, del impío, porque de repente le vendrá el mal. Entonces, aquí se nos da a entender de que tenemos que andar transparentemente, en luz, que las personas cuando nos miren puedan ver la luz de Cristo en nosotros, porque esa es la luz que nosotros tenemos que reflejar, la luz de Cristo, pero ¿en dónde? En nuestra vida, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Tenemos que reflejar esa luz de Cristo, que seamos diferentes. Hace mucho tiempo yo leí un librito que siempre lo recuerdo. Recuerdo su portada, había un montón de limones, pero todos estaban así amarillitos, pero había uno verde en medio de todos los limones amarillos. Y el libro se llamaba Atrévete a ser diferente. ¿Por qué vamos a andar siguiendo la corriente del mundo? ¿Por qué vamos a andar siguiendo la corriente de la familia? Si no es de acuerdo a lo que el Señor establece, pues.
nosotros, dice, tenemos que atrevernos a dar esa luz que nos habla la palabra de Dios, andar como de día, ¿verdad? Porque así vamos a poder ser luz y alumbrar a otras personas. En el libro de Santiago 1, 13, 14, Telmita nos Sí, habla. dice que Santiago 1:13, 1, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. amén, amén. Fíjate, Así es. Telmita, que qué preciosa esta porción. Por favor, ponémela, hermanito, porque fíjate que dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Y si nosotros somos hijas de Dios, y si nosotros hemos creído en un Dios de poder, en un Dios grande, en un Dios de misericordia, entonces nosotros tampoco podemos ser tentadas por el mal. Así es. Este versículo nos confronta con nosotras mismas, Amén. porque en el 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanas, nosotros, algunas de nosotros definitivamente, esto lo hemos tenido que experimentar en nuestra vida espiritual. Yo recuerdo que este versículo a mí me confrontó tanto, porque yo decía, bueno, o sea que yo no le puedo echar la culpa a mi amiga, a mi pariente o a ninguna persona de lo que yo estoy haciendo. No puede ser así, porque cada quien es seducido de su propia concupiscencia, de su propia maldad. Esa maldad está dentro de nosotros y eso es lo que nos gusta, eso nos atrae. Pero si nosotros lo reconocemos, nos arrepentimos y pedimos perdón, el Señor tiene el poder para sacar esa maldad que hay en nuestro corazón. A mí me gusta hablar de mis experiencias, hermano. Pero yo he tenido experiencias también de maldad dentro de mi corazón, porque así es. Pero fíjate que yo me acuerdo que en muchas ocasiones que yo he reconocido que ha habido maldad y que he sentido deseo de ejecutar la maldad. Entonces yo me acuerdo luego del Señor y digo, el Señor tiene poder. Hay un cantito que dice que el Señor tiene poder para quitar lo malo de mi ser. Entonces, sabemos que está un Dios de poder con nosotros. Es cuestión de decir, yo, Señor, no quiero esto. Lo tengo, pero no lo quiero. Pero yo no sola no puedo. He tratado muchas veces de romper con esto, pero no puedo. Entonces, ahí es donde pedimos perdón, nos arrepentimos, y si no podemos nosotras mismas, entonces nosotros podemos ir a pedir la ayuda a las personas, pues que el Señor ha delegado para cuidarnos, para cuidar nuestra alma, para cuidar nuestra vida espiritual. Ir a pedir la ayuda. Yo le digo que a mí me ha pasado. Y yo le he dicho, Señor, no lo quiero. Y yo reconozco y yo lloro, muchas veces he llorado para decirle, no lo quiero. Lo siento, pero no lo quiero. No, lo siento en mí, pero esto no lo quiero, no es tuyo, Señor. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, cuando uno siente, ya eso ha pasado, ya eso ha sido arrancado, pero tenemos que buscar la ayuda que necesitamos. Este es ya leímos Santiago 1, 13, 14, ¿verdad? Porque el Señor no tienta a nadie. Entonces, hermanas, analicémonos. Sabemos qué es aquello que estamos haciendo y que a Dios no le agrada. Lo sabemos. No nos podemos, perdónenme la palabra que voy a utilizar, no nos podemos hacer las locas. Sabemos que es aquello que hay en el corazón y que no es de Dios y no le agrada a Dios. Entonces tenemos que, sí, dice luego, oramos
porque no se ande en todo este tipo de lujuria, ¿verdad? O sea que tenemos que orar para que eso se vaya a nosotros. Entonces, Amén. hermana Telmita, Isaías 30, ¿qué nos dice, hermana Telmita? Dice Isaías 30, dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijar su cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Isaías 31. Esto quiere decir, no consintamos al pecador ni al pecado, ni nos hagamos partícipes. ¿Por qué? Porque a veces nos hacemos partícipes del pecado. Tal vez nosotros no estamos metidas en eso, pero sí estamos avalando el pecado y cuando nos damos cuenta, nosotras estamos involucradas. Si no nos damos cuenta a tiempo, por eso dice en Isaías, ay de los hijos que se apartan, porque la persona que está pecando se aparta de Dios, definitivamente, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado, no lo soporta, ¿sí? Entonces, no consintamos el pecado ni nos hagamos partícipes del pecado. No participemos del pecado, hermanas. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de él, sino que de otras personas que no están bien. Y nosotros vamos, lo que decía la pastora, nosotros vamos y les contamos a mi vecina, que tal vez no es cristiana, no sabemos. Y le digo, mire, a mí me está pasando esto y esto. Y vienen estas personas, como no tienen la sabiduría del Espíritu Santo, viene y le dicen, no, pero usted haga esto, haga lo otro, haga lo otro. Y entonces tomamos consejo no debido, no para librar ni alimentar el alma espiritualmente, sino que nos hacen hacer cosas que si seguimos de consejos hacemos partícipes, nos hacemos partícipes más del pecado de la ignorancia. Amén. Sí, fíjate, hermana Telmita, que esto es bien interesante porque realmente el Señor aquí lo está diciendo, ay, cuando Él dice ay, es porque es ay, ¿verdad? O sea, ay de los hijos. Dice aquí, por favor, ponémelo, papito. Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor. Y es increíble cómo nosotros nos podemos dar cuenta que muchas veces cuando las personas se apartan, primeramente de Dios, y luego se apartan aún de sus propios líderes o de las personas que las están ministrando. Ya no quiero, no me conviene ahí. Entonces voy a buscar, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Yo creo que las del área de administración hasta cierto punto son las maestras que el Señor utiliza para enseñarnos por qué camino caminar, para enseñarnos qué Él espera de nosotras, ¿verdad? Entonces dice, y no de mí, dice, para cobijarse con cubierta, o sea que de alguna manera como seres humanos necesitamos siempre que alguien nos escuche, y ahí es donde debemos tener cuidado porque nosotros, como tenemos ese deseo de que se nos escuche, entonces vamos a querer que otro nos cubra, pero no es nuestra cobertura espiritual, puede ser una cobertura carnal, puede ser una cobertura espiritual del lado de las tinieblas, ¿verdad? Y no de mi espíritu, dice. Ahora, aquí nos habla de lo que ocasiona cuando nosotros pedimos consejo y no de Dios. Dice, porque va a añadir pecado a pecado. Gracias Amén. a Dios, porque realmente cuando nosotros no obedecemos al Señor, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Porque el pecado trae un pecadito y de ese pecado trae, es como aquel de una mentira pequeña puede traer otra más grandota, y cuando siente uno ya no puede salir de las mentiras. Entonces, aquí realmente tomemos en cuenta este ay de los hijos que se apartan. Quiere decir, me duele. Ay, me duele los hijos que se apartan. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Dios nos ama. Hermanas, nosotros que como madres amamos a nuestros hijos. Y díganme ustedes si no, cuando un hijo, uno mira que ofende a Dios, uno mira que anda en cosas que realmente a Dios no le agradan, díganme si no duele en el alma. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, no digamos el santo, el 3 veces santo que está en los cielos.
se duele Amén. por lo que nosotros estemos haciendo. Entonces, no permitir, dice, la justificación y el engaño. Este es un tema bien, bien fuerte porque está en Salmos 7:14. Por favor, me lo pones, papito, porque ya se nos está acabando el tiempo. Dice, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. ¿Qué nos puede decir, Telmita? Sí, cuando dice, he aquí el impío concibió maldad, es porque el impío, sabemos, es aquel que se apartó de Dios. Se apartó de Dios y ya no le importó, aún conociendo las reglas que Dios le puso, las ordenanzas que Dios da, de obedecer su palabra, ya no le importa, ¿sí? Ya no, porque conoce, esta persona conoce lo que es bueno y lo que es malo, y prefiere agarrar lo que es malo. Dice, aquí el impío concibió maldad, estaba limpio y volvió a concebir maldad. Se preñó de iniquidad, dice, de maldad, y dio a luz el engaño. ¿A quién estaba engañando? A él mismo, fíjense. Ay, A él fíjate, mismo. es interesante lo que dice porque eso empieza aquí. Lo malo empieza en nuestra mente, el pecado empieza en nuestra mente. Así Y es. estamos pensando y pensando, luego baja a nuestro corazón y ya empezamos a pensar si lo hacemos o no lo hacemos. Y ahí está el punto, cuando está en el corazón está el punto de la decisión. Y ya cuando decidimos por lo malo, viene y entonces como ya decidimos, aceptamos el pecado, lo cometemos y ahí ya nuestro ser da a luz ese pecado. Ahora, Ajá. fíjate que aquí dice no permitir la justificación y el engaño. El padre de toda mentira, el padre de todo engaño es Satanás. Así es. Y él siempre va a mandar los dardos de justificación a nuestra vida. Es que lo hago porque como me trata mal, por ejemplo, cuando un esposo, es que mi mujer me trata mal, no me atiende como lo merezco, no cocina como mi mamá, es que es muy pleitista, que es muy abusiva. Esa es una justificación. Pero yo siempre he pensado que nosotros antes de fallarle, ya sea la mujer al esposo o el esposo a la esposa, antes de fallarle a la persona, le fallamos al de arriba. Y ahí está lo tremendo. Así. Le fallamos a Dios primero. Y ahí es donde viene el dolor después, porque todo trae una consecuencia. Todo, ya sea buena o sea mala. Si yo actúo correctamente de acuerdo a Dios, voy a recibir una consecuencia buena. Pero si yo actúo de una manera mala, también voy a recibir una consecuencia, solo que de dolor. Entonces tenemos que pensar mucho nosotros, ¿verdad? Y aquí dice no permitir justificación y engaño, porque el enemigo, ¿cómo fue que se trajo a Adán y a Eva allá en el Edén? Con engaño. Amén. Y con la propia palabra. Y no, dice, pues, si comen del fruto, bien sabe Dios que serán como dioses. ¿Entienden? Contradiciendo lo que Dios ha mandado. El Señor nos da sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos. Y si violamos nosotros la ley del Señor, vamos a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque el diablo es el engañador. Entonces, no podemos darnos el lujo de decir es que lo hago porque por esto, que por lo otro, que por lo otro. No. Tenemos que hacer lo bueno por amor a Dios, por amor a nuestro Padre Celestial, porque Él merece todo lo bueno de cada una de nosotras, ¿verdad? Entonces, aquí dice, y esto sí te lo quiero dejar a ti, Telmita, porque tú, pues, ministras y yo te he visto y te conozco también. La administración tiene que ser, dice, ministrar con mucho amor, lo dice Juan 3:16,
porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Estamos hablando de, esto ya va para la hora de que se está ministrando. Las personas que ministramos debemos pedirle al Señor mucho amor, mucho discernimiento, y sobre todo porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que aquel que cree no se pierda y más tenga vida eterna. Pero luego voy a ir rápido porque viene ahorita que vamos terminando, inspirar confianza y orar por una metanoia, por un cambio. Tenemos que orar, Amén. pero tanto la persona que ministra como la que se está ministrando tiene que sufrir una metanoia. A través de la administración tiene que sufrir ese cambio, esa metanoia de vida. Por eso dice aquí, si te volvieras al omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Eso le dicen a Job 22:23. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Inspirar confianza en la administración. ¿Para qué? Para que aquellas personas que están necesitadas vayan con confianza a la administración, van a recibir que a través de la administración van a ser revestidas de amor de parte de Dios, para que se salven, para que cambien su vida, para que su caminar se convierta en un oasis en vez de lo que van jalando, que dice, estoy jalando la carreta, dice la gente a veces, pero realmente que cambien, que en vez de seguir sufriendo por donde van, que haya un cambio de vida, una metanoia, ¿sí? Y eso es muy importante. Inspirar confianza y orar por una metanoia. Si te volvieras al omnipotente, serás edificado, dice la palabra. Alejarás de tu tienda la aflicción. Así, porque si sufrió nosotros un cambio y lo admitimos y lo quisimos y aceptamos, porque para que uno ser libre tiene que aceptar primero la persona. No, las de que ministran no pueden serlo. No, son las personas que llegan con la necesidad. Entonces, si yo quiero tener edificación en mi tienda, en mi casa, en mi vida, en mi trabajo, yo soy la que necesito cambiar y darme cuenta realmente en dónde estoy metida, en cuáles de todas las partes que hablamos hoy, en dónde estamos metidas. Dice, discernir bajo la presencia del Espíritu Santo, porque dice aquí en 1 Reyes 3:9, da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando a nosotros nos hablan, cuando nosotros nos hacen ver con claridad realmente lo que la palabra quiere para nosotros, es discernir qué es lo bueno y lo malo. Eso lo podemos comprender, pero cuando estamos metidos en ese montón de cosas, no discernimos lo bueno de lo malo. ¿Quién Amén. podrá gobernar tu pueblo tan grande? Dice 1 Reyes 3:9. El que va a gobernar va a ser Cristo, a través del Espíritu Santo, cuando ya hemos llegado a la administración. Entonces, ese es el último consejo que se da. Lo importante de todo este tema que dimos ahorita es de buscar la administración, buscar la presencia de Dios, porque queremos tener un caminar diferente, una vida diferente. Cuando venimos a Cristo, tenemos que sufrir ese cambio. Pero como no es fácil, ¿verdad?, de la noche a la mañana, para eso está el seguimiento, la doctrina, la administración, son los pasos a seguir, ¿verdad? Amén. Entonces Amén. yo creo que ahí estamos, la pastora pues podrá dar el... Fíjate que a mí me gusta mucho este versículo, porque aquí miramos cómo en la antigüedad, ¿verdad?, en las primeras personas de fe, la forma en que decían, da pues a tu siervo, da pues a tu siervo corazón entendido. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle, amadas hermanas, en esta tarde. Que Dios nos dé un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, dice, para discernir entre lo bueno y lo malo. Pero nosotros tenemos que pedírselo al Señor, que nos dé ese corazón entendido. Así es. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Ustedes me podrán decir, hermanas, pero es que nosotros no gobernamos ningún pueblo. Nuestro redil, nuestra casa,
nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros nietos. Ese es el pueblo primario que nosotros tenemos a la par de nosotros, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos dé ese corazón entendido para que nosotros podamos juzgar y discernir todo aquello que se esté moviendo en nuestro corazón, en nuestro interior y en las personas que el Señor ha puesto a nuestro cuidado. Porque dice, y es que es cierto, hermana, nosotras por nuestras propias pistolas no vamos a poder hacer nada, ni por nuestras familias. No podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Necesitamos, ¿verdad?, que el Señor nos ayude y nos dé entendimiento, ese corazón con entendimiento, para que nosotras podamos juzgar. Entonces ya tenemos, ya terminamos acá el tema. Yo quiero decirles, amadas hermanas, que es un tema bastante interesante, sobre todo porque aprendimos que no tenemos que creernos más que nadie, tampoco menos que nadie, ¿verdad? Poder decirle al Señor que nos muestre si hay algún complejo en nosotros. Si tenemos un complejo de inferioridad o de superioridad, que nos lo muestre. Entreguémosle todo al Señor porque Él quiere, dice que Él quiere terminar la obra que inició con nosotros. Permitámosle que Él termine esa buena obra que ha iniciado con cada una de nosotras. Él quiere que nosotros demos esa luz, que andemos como en luz, que demos esa luz, que reflejemos la luz de Cristo. No podemos nosotros pretender ser como cualquier mujer del mundo, como cualquier mujer que está actuando fatuamente, tontamente. No, nosotros somos las hijas de Dios. Pidámosle con todo nuestro corazón que nos dé el entendimiento, que nos dé la sabiduría, ¿verdad?, para que nosotros podamos, ¿cómo dice?, hacer el trabajo que Él nos ha mandado a hacer sobre esta tierra. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré.